Ya, esta clase está siendo grabada para que después puedan revisar el video si quedaron con dudas o también para los compañeros y compañeras que no pueden participar hoy día a esta hora. Ya, estamos en nuestra primera unidad, que es de los conjuntos numéricos. Hoy día en esta clase vamos a ver los números irracionales y los reales, que son los conjuntos numéricos que nos faltaba ver. Y el objetivo de aprendizaje es definir los conjuntos irracionales y reales. Soy Solange Fuentes, hoy día jueves 18 de junio y esta clase es para el cuarto A. Ya, los conjuntos numéricos. Nosotros hemos visto ciertos conjuntos numéricos, así que ahora quiero que me recuerden cuáles son los que vimos y vamos a partir del conjunto más pequeño que vimos al más grande. Entonces díganme ustedes, ¿cuál es el conjunto más pequeño que vimos? ¿Cómo se llama ese conjunto? Pueden encender su audio para responderme o responderme por el chat. ¿No son los naturales, profe, o sí? Sí, muy bien, los naturales. Ya, cada uno de estos conjuntos tenía una letra que los representaba. ¿Se acuerdan cuál era la letra que representaba a los naturales? Ahí le puso Valentina en el chat, es una N y efectivamente es una N con un palito extra, ¿ya? Tiene que ser esa N especial para poder indicar que son los conjuntos de los números naturales. Ya, ahora quiero que me den ejemplos de números que pertenecen a los números naturales. ¿Algún número que se acuerdan que pertenece a los números naturales? Los positivos. ¿Ya? ¿Cómo cuál? El 1 hacia adelante. Ya. Entonces yo voy a escribir aquí, efectivamente, desde el 1 y el 0 no es parte de los naturales, los positivos desde el 1. Así que empezamos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente hasta el infinito. Todos esos números van a estar en los naturales. Ya, el siguiente conjunto, ¿cómo se llamaba? Enteros. Enteros, muy bien. ¿Cuál es la letra que los representaba? La Z. Perfecto, la Z. Y recuerden que ahí también está ese doble palito, ojo, que tiene que ser así especial la letra para que se entienda que son los enteros. ¿Y algún número que pertenezca a los números enteros? ¿Cuáles son los números que pertenecen a los enteros? Los negativos. Ya, van a estar los negativos también, pero también están los positivos. Ya, también va a estar el 0. 1, 2, 3, el 0, muy bien, y también los negativos. Entonces, desde el 0 hasta los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, y así sucesivamente hasta el menos infinito. Ya, pero ojo que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente también son parte de los números enteros. Ya, el siguiente conjunto, ¿cómo se llamaba? Racionales. Los racionales, muy bien. ¿Cuál era la letra que los representaba? Una Q. Una Q. Y esa Q también tiene un doble palito, recuerden, para identificar que realmente sean los racionales. Ya, ¿qué números pertenecen a los números racionales? Aquí ejemplos de números, ¿qué ejemplos de números pertenecen? Los decimales, creo. Los decimales, muy bien. Por ejemplo, en 1,5. ¿Qué otro número podría estar acá? Las fracciones. Las fracciones, por ejemplo, el 3 cuartos, también está acá. ¿Qué otro número? Todos los anteriores. Todos los anteriores muy bien, los negativos, los positivos, y ahí no nos olvidemos entonces que también puede estar las fracciones y los números decimales negativos. Por ejemplo, el menos 1,5 y el menos 3 cuartos. También eso están dentro de los racionales. Y otro que también está dentro de los decimales, pero que lo colocamos aparte, que son los periódicos, los números decimales periódicos, que van a tener infinitos decimales, por ejemplo el 3,666,
Y así sucesivamente, y lo vamos a escribir como 3,6 periódico. Y ese también puede estar negativo. Ahí tenemos ejemplo, entonces también podrían ser decimal semiperiódico, también están ahí. ¿Cuál es la característica que tienen los números racionales? ¿Se acuerdan cuál es la característica que tiene que tener un número para ser parte de los racionales? ¿No? ¿Nadie? Tienen que ser distintos a cero. No, puede ser cero. Sí, los racionales sí pueden ser cero, pero tenían una característica que los hacía a ellos un conjunto. ¿No se acuerdan de cuál es la característica? ¿O la ¿Son definición? divisibles? Ya, pareció ser divisibles, pero es que se puede escribir como una fracción, ¿ya? Y esa es la gran característica que tienen los números racionales que no se nos puede olvidar. Así que ahí, si no la tienen anotado por algún lado, anótenlo. Los números racionales son aquellos que se pueden escribir como fracción, ¿ya? Y recuerden que esta fracción es una división de números enteros. O sea, puede ser, por ejemplo, el -2 partido por 3, porque son números enteros. Pueden ser negativos, positivos, pero tienen que ser números enteros. Y por supuesto, a excepción de la división por cero. No puedo dividir por cero en ningún caso. Esa no va a estar dentro de lo racional. Entonces, por ejemplo, tenemos el menos 1,5, ese es un número decimal, pero yo sí lo puedo escribir como fracción, que sería -3 partido por 2, esa sería una fracción que me da -1,5. Y el número periódico también lo sabemos pasar a fracción. Ahí tengo que escribir el 36, le resto 6, lo divido en 9, y ese me va a quedar como fracción. Entonces ahí todos esos números que están escritos en la pantalla se puede escribir como fracción. Por ejemplo, el 2, el número 2 también es un número racional, ¿ya? Porque lo puedo escribir como la fracción 4 medios. Si el 4 lo divido en 2, me queda 2. Entonces todos los números que están escritos ahí van a ser números racionales. Y no se olviden entonces de la gran definición de los números racionales, que es que se pueden escribir como fracción. Y que se pueden escribir como fracción quiere decir que es una división de dos números racionales. Ya, entonces teniendo eso en cuenta, que los números racionales son aquellos que se pueden escribir como fracción, vamos a hacer esta actividad. Ya. Esta actividad yo se las voy a poner, no me digan la respuesta todavía por favor, se las voy a poner como a través de Zoom la pregunta. Entonces van a ver ahora en su pantalla que les aparece una actividad, ¿sí? Actividad 0 dice. Y aparecen dos preguntas y ustedes tienen que votar si sí o si no a cada una de estas preguntas. ¿Les aparece? ¿Sí? Sí, sí aparece. Ya, entonces ahí vayan respondiendo esas dos preguntas. La primera es, ¿todos los números naturales son racionales? Y la segunda es, ¿todos los números enteros son racionales? Respondan entonces esas dos preguntas. Todos y todas tienen que participar, así que vamos. Y no importa que se equivoquen, aquí estamos practicando, ¿ya? Así que respondan nomás con confianza. Faltan un par de personitas que contesten, vamos contestando.
Ya, ahí pueden ver los resultados. En la primera, muy bien, la mayoría lo respondió perfecto. ¿Todos los números naturales son racionales? Sí, como lo dije, por ejemplo, el 1 yo lo puedo escribir como 2 partido por 2. El 2 lo puedo escribir como 4 partido por 2. El 3 yo lo puedo escribir como 6 partido por 2. Y así puedo escribir todos esos números como una fracción, como una división de dos números enteros. En la 2 estuvo más peleado, pero también ganó la respuesta que es correcta, que sí, todos los números enteros son racionales, porque recuerden que los enteros, aunque sean negativos, yo los puedo escribir como fracción. Por ejemplo, el -3 yo lo puedo escribir como fracción de, con la adición de -6 dividido en 2. Entonces los números negativos también nos van a servir para armar las fracciones, con eso no hay problema. Así que por ahí anotan al tiro que sí, todos los números naturales son racionales y sí también todos los números enteros son racionales. Y además, otra, para que lo tengan en cuenta, también todos los números naturales son enteros, ¿ya? Todos los números enteros, o sea, todos los números naturales son enteros, pero al revés no es verdad. No todos los números racionales son naturales. No todos los números racionales son enteros. Pero en ese orden sí funciona. Ya, entonces ahí tenemos la respuesta, sí, ya que los números naturales se pueden escribir como fracción. Y también sí, porque todos los... Ya, ahí sí. Ya que los números naturales se pueden escribir como fracción. O sea, se pueden escribir como una división de dos números enteros. Entonces, no se nos olvide la definición que sí la cumplen los números naturales y los números enteros. Ya, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran que repita? No, Ya, entonces vamos a seguir Profe, avanzando. Dígame. como usted dijo que entonces el orden que va de natural a racional, eh, lo de racional no se puede transformar al entero ni al natural. Ay, se escucha medio cortado, pero creo que lo que entendí es que al revés no es verdad. Por ejemplo, todos los... Ay, creo que soy yo la que me estoy quedando pegada. Eh, ya, todos los números naturales son racionales, pero no todos los números racionales son naturales. Porque, por ejemplo, tengo el 3/4 dentro de los racionales que no es natural, para nada. Entonces, para ese lado sí es verdad, para el otro no. ¿Sí? Ya, gracias. Ya, estamos recién repasando los conjuntos que vimos, ahora sí vamos a comenzar con los conjuntos nuevos que tenemos que ver. No son tan nuevos, ya lo han visto antes. Ya, entonces los números irracionales. Teniendo en cuenta que los números racionales son aquellos que sí se pueden escribir como fracción. ¿Cuál es la definición de los números irracionales? ¿Cuál creen que es? Díganme por el micrófono o por el chat. Si los números racionales son aquellos que sí se pueden escribir con fracción, ¿cuál sería la definición de los números Números irracionales? que no se pueden escribir con fracción Perfecto. y son Eso. infinitos. Y ahí vamos a ver otra característica que tienen, pero la definición que vamos a utilizar es que no se pueden escribir como fracción, o sea, no se pueden escribir como división de dos números enteros. Ya, a este conjunto lo vamos a identificar con la letra I, igual no hay como un consenso siempre que ocupen la misma letra, hay veces que se ocupa la Q con un asterisco encima, pero nosotros vamos a ocupar la I, también con el doble palito. Ya, ¿ustedes conocen algún número que pertenezca a este conjunto? ¿Me podrían dar un ejemplo? El pi, Sí, muy bien, es el clásico. la raíz de 2. Perfecto, ahí me dieron los dos clásicos, pero los pongo, ahí sí. Ya, entonces el número pi y la raíz de 2. Son dos ejemplos claros de los que hay y veamos todos los ejemplos que podemos colocar. Entonces podemos colocar todas las raíces que no son exactas. Un ejemplo es la raíz de 2, pero también podríamos colocar la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 4 me la salto porque la raíz de 4 es 2, así que ese no sería número irracional. Tienen que ser las raíces que no sean exactas. La raíz de 6,
la raíz de 7, la raíz de 8, y la raíz de 9 no me la salto porque la raíz de 9 es 3. Entre los números decimales infinitos no periódicos, ahí entraría el pi. Ese es un número decimal infinito no periódico. Y ojo, que tiene que ser no periódico, porque los números decimales infinitos también pueden ser periódicos, y si es periódico, sí lo puedo escribir con fracción, o sea, no es irracional. Entonces, además de ese número pi, existen otros números irracionales que tienen infinitos decimales, como el número e, ¿ya? Así como pi es aproximadamente 3,14, es aproximadamente 2,7. Es otro número que tiene infinitos decimales y lo escribimos con una letra para que no se nos olvide que tiene infinitos decimales. Ya. Nosotros sabemos que estos números no se pueden escribir con fracción, pero ¿cómo realmente podemos saber que no hemos encontrado simplemente la fracción? Bueno, esto se puede demostrar. Yo puedo demostrar que estos números son irracionales y ¿cómo se demuestra? Ahí es todo un proceso complicado que se ocupan elementos matemáticos más difíciles, entonces no vamos a ver las demostraciones, pero les puedo enviar después un videito con la demostración de la raíz de 2, que si bien es complicada, es la más simple que se puede demostrar, ¿ya? Entonces el resto son demasiado complicados para saber que son irracionales, pero la raíz de 2 es una de las más simples, así que después les puedo compartir un video sobre eso. Y esos serían ejemplos que vamos a ver sobre los números irracionales. ¿Hasta aquí alguna duda con los números irracionales? No. ¿No? Vamos a seguir avanzando entonces. Ya, vamos a hacer otra actividad en que les voy a poner las alternativas también a través del Zoom para que los vayan respondiendo. Vamos a tener 3 preguntas de alternativas con lo que acabamos de ver de los números irracionales. Al tiro les pongo las preguntas. Ya, son 3 preguntas esta vez de alternativas, de 4 alternativas, así que vayan respondiendo. Ya inicié la votación. Teniendo en cuenta que los irracionales son aquellos que no se pueden escribir con fracción, y lo que acabo de decir, los ejemplos que acabamos de dar, ahí díganme cuál de esos números son irracionales, en la 1 y la 2, y en la 3 me dicen cuál afirmación es verdadera. Vaya contestando, todavía falta gente. Ya. Ya terminaron de votar, así que voy a mostrar las respuestas que pusieron.
Ya, y sí, estuvo medio peleado en algunas, pero están todas las que ganó la mayoría son las correctas. En la 1, la correcta sería la raíz de 3. Ahí voy a explicar por qué. La 2 sería pi, y todos le chuntaron muy bien. Y la 3 es la última. Los decimales infinitos no periódicos son irracionales, ¿ya? Recuerden que los periódicos sí sabemos cómo pasarlos a fracción. Ahí lo pueden recordar de las guías anteriores. Entonces, veamos. Ya, entonces para ver si es irracional o no, tengo que ver si lo puedo escribir como fracción o no. Entonces, el 3,14 es un número decimal finito y lo podemos escribir como fracción de esta manera. Escribo el número sin la coma y lo divido por un 1 y tantos ceros como decimales tenga. Y ahí queda escrito como fracción, así que ya sé que ese número es racional, o sea, no es irracional. El siguiente, primero tenemos que identificar que el 21,666 con 3 puntitos después me está indicando que es un número decimal periódico. O sea que es 21,6 periódico. Y ahí lo pasamos a fracción. Tenemos que poner el número sin la coma, le restamos la parte que no está bajo la barrita y lo dividimos por tantos 9 como números periódicos allá. Y ahí queda entonces escrito como fracción. La raíz de 3... La raíz de 3 no la podemos escribir con fracción y por eso es la correcta, pero revisemos la raíz de 4, que como ya dije, las raíces tienen que ser no exactas para poder ser número irracional. En este caso, la raíz de 4 es 2, y eso lo puedo escribir como la fracción 4 partido por 2, así que ese no sería irracional. Veamos la siguiente. Esa es la correcta, la raíz de 3. Entonces el 13 partido por 7 está ya escrito como fracción, es una fracción y el 37 partido por 7, así que ya está escrito ahí como un número racional. En la siguiente estamos dividiendo por 0, y dividir por 0 es indefinido, eso no es un número racional, sino que definitivamente no es un número, ¿ya? El siguiente, 0 partido por 13, eso está escrito ya como fracción, 0 partido por 13 puede ser porque son dos números enteros dividiéndose. Pero recordemos que 0 dividido en cualquier cosa da 0 y eso es un número racional, ¿ya? El 0 sí es un número racional. Y os quedaría entonces pi, que ahí ya era claro que esa era la correcta. Y por último, vemos cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. La primera dice, todos los números infinitos son irracionales. Y no, porque los números periódicos no son irracionales. Son racionales porque los puedo escribir como fracción. Entonces ahí ya descartamos al tiro la B y la C porque los periódicos o semiperiódicos son racionales, los puedo escribir como fracción. Un ejemplo es el que hice en la B de la 1. Ya ese era un número periódico que pasé a fracción. Entonces la correcta es la D, que todos los decimales infinitos no periódicos son irracionales. Y esa sí es la correcta. Ya, con esta actividad, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Ya, entonces vamos a seguir avanzando. Ya vimos los números irracionales, que era el primer conjunto que teníamos que ver hoy día. Ahora veamos los números reales. Los números reales son los números racionales unidos con los irracionales. Entonces, por un lado tenemos los racionales, que ya lo habíamos visto, que son los que sí puedo escribir como fracción, y ahora los vamos a unir con los irracionales, que son los que no puedo escribir como fracción. Estos dos conjuntos unidos, juntos, van a ser los reales. Y los reales los vamos a escribir con esta R, que también tiene el doble palito para poder identificar que son el conjunto de los números reales. Ya, entonces primero, ¿se puede ser un número racional e irracional al mismo tiempo? Recordemos que ser racional es que sí puedo escribirlo como fracción, y ser irracional es que no lo puedo escribir como fracción. Una cosa es justo lo contrario de la otra, entonces no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque o me puedo escribir como fracción o no puedo escribirlo como fracción, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo.
¿Existen números que no sean reales? Sí, existen números que no sean reales, por ejemplo los complejos, pero los complejos no los vamos a ver, ¿ya? No, igual los vieron en cursos anteriores, pero en este curso no lo vamos a ver, principalmente porque, bueno, contingencia, no podemos ver todos los conjuntos y además no entra en la prueba de transición, que es la prueba PSU que se va a hacer este año, ¿ya? Entonces sí existen números que no son reales, que son los complejos, que si no se acuerdan es el i, que es la raíz del menos 1, ¿ya? Cuando tengo dentro de la raíz números negativos, esos números no son reales, pero no los vamos a ver ahora, ¿ya? Solo para que lo tengan en consideración. Existen otros números. Ya, recordemos que dentro de los números racionales tenemos los enteros y los números naturales, ¿ya? Que son los que habíamos visto anteriormente. Ya, aquí con los números reales, con la definición, ¿alguna duda? Ahora les voy a hacer después una actividad, así que me preguntan al tiro si tienen dudas. Profe, no entendí la que si puede un número ser racional o irracional al mismo tiempo. Ya, no se puede ser racional e irracional al mismo tiempo, porque ser racional significa que sí lo puedo escribir como fracción, y ser irracional significa que no lo puedo escribir como fracción. Entonces, un número no puede cumplir las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? O se puede escribir como fracción o no se puede escribir como fracción. Entonces, solamente pertenece a uno de los conjuntos al mismo tiempo. Por ejemplo, el número 3, yo sí lo puedo escribir como fracción, entonces al tiro ya descarto que es irracional. Pero en cambio, el número raíz de 2 no se puede escribir con fracción, entonces no puede estar dentro del conjunto de los racionales. Entonces, no puedo ser racional e irracional al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Los naturales y los enteros sí lo pueden ser. Por ejemplo, el número 2 es natural, es entero y además es racional, pertenece a esos tres conjuntos. Entonces, solamente con los racionales e irracionales pasa eso de que o pertenezco a uno o pertenezco al otro. Ya. Ya, entonces tengo esos conjuntos de números ahí arriba para que no nos olvidemos. Y les voy a hacer esta siguiente actividad que también es de alternativas, pero ahora pueden seleccionar todas las alternativas que sean necesarias, porque un número puede pertenecer a más de un conjunto, como les dije antes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, tienen que contestar esto a través de Zoom. Al tiro les pongo la actividad. Ya, ahí está la actividad y recuerden marcar todos los conjuntos a los cuales pertenezca. Si pertenece a más de uno, entonces seleccionan más de un conjunto. Son 4 preguntas, que no se les olvide hacer ninguna. La primera es con respecto al número 12,54, la segunda es con respecto al número raíz de 13, la tercera con respecto al número menos 1,3333 y se sigue repitiendo ese 3 infinitamente, y el último es con respecto a la raíz de 36. Entonces vayan respondiendo a qué número pertenece, o sea, a qué conjunto pertenece cada uno de estos números. A todos los conjuntos que pertenezcan, seleccionen a todos los que pertenecen.
Vamos votando, todavía faltan un par de personitas. Ya. Estamos entonces. Ya. Entonces aquí sale la mayoría de un solo conjunto, pero recuerden que hay más de un conjunto que puede ser aquí respuesta. Entonces, muy bien, ese número es racional y la segunda mayoría también está bien porque también ese número 12,54 es real. Así que muy bien en la pregunta 1. Veamos la pregunta 2. Ahí la mayoría votó por el irracional, muy bien, sí, es irracional y además es real, así que la segunda mayoría también está bien. Entonces son irracionales y reales. Ahí vamos a revisar bien los conjuntos. Todavía estoy revisando los votos que ustedes hicieron. La 3 dice, es racional, muy bien, sí, es racional. Y ahí hubo la pelea con el irracional, pero recuerden que si es racional, no puede ser irracional, así que descarto al tiro el irracional. Y si es real, si es racional o si es irracional, va a ser real en ambos casos. Y el último, la raíz de 36. Sí, es racional, muy bien. No es irracional, ¿por qué? Porque la raíz de 36 es igual a 6. Entonces, sí, las mayorías están buenas. Ahí tenemos que fijarnos en el segundo conjunto, que sería también a los que pertenecen. Ya. Veamos entonces cada uno de estos numeritos. Ya. El 12,54 estaría dentro del conjunto de los racionales, no dentro de los enteros ni de los naturales, ya, ojo, no es entero ni natural porque tiene decimales. Eso lo hace al tiro un número racional. Entonces, este conjunto está dentro de los racionales y además, como los reales son los racionales junto con los irracionales, también va a ser número real. Entonces, esas eran las dos correctas, racionales y reales. Luego el raíz de 13 estaría dentro de los irracionales porque es una raíz que no es exacta, no puedo calcular el valor exacto de la raíz de 13. Entonces pertenece a los números irracionales y también a los números reales. El 3, que sería el número menos 1,33333, recordemos que ese es un número periódico, sería escrito también como menos 1,3 y el 3 con la barrita encima. Entonces este sería un número racional porque sí lo puedo escribir como fracción y además de ser racional también es real. Y por último, la raíz de 36, no olvidemos que da 6, así que estaría dentro de los números naturales. Entonces, la raíz de 36, que es 6, va a ser natural, va a ser entero, va a ser racional y va a ser real. El único que no es en ese caso sería el irracional, porque sí lo puedo escribir como fracción. Entonces, ojo con que los conjuntos, o sea que los números pertenecen a más de un conjunto. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta con esto? Profe, la 4. Dígame. Entonces eso va dependiendo del resultado que uno da. Si no da así ningún resultado exacto, sería siendo racional y irracional solamente, irreal, ¿cierto? Tenemos que ver siempre el resultado que nos da. En las raíces, sobre todo, tengan ojo, porque si no nos da exacto, sería irracional, pero si nos da un valor exacto, va a ser racional. Y ahí tenemos que ver que dentro de qué conjunto esté. Generalmente las raíces por ejemplo, les pueden colocar la raíz de 49, que eso va a ser también 7, y ese también estaría dentro de los naturales, también dentro de los enteros, también dentro de los racionales. Entonces siempre fíjense en todos los conjuntos a que pertenezcan. Yeah. ¿Alguien tiene alguna otra duda con estos ejercicios? ¿Alguna pregunta que no se entendió? ¿No? Profe, ¿y en qué conjunto quedaría si solamente piden uno? No que marquen natural entero, sino que solamente sea uno.
En la radio Depende. 36. Si les piden el conjunto más grande al que pertenezca, elegiríamos el último, que aquí serían más grandes los reales, pero realmente no van a poner opción reales, sino que van a colocar los racionales. Pero, por ejemplo, ¿cómo les preguntarían esto en una pregunta alternativa? Les ponen eso de 1, 2, 3 y después le ponen solo 1, solo 2 y así pueden marcar hartos conjuntos al mismo tiempo. Pero no puedo decir a cuál conjunto pertenece más, porque quizás podría colocar el conjunto más pequeño al que pertenezca, pero les tendrían que indicar eso. Indica el conjunto más pequeño al que pertenece y ahí pondríamos solamente los naturales. Gracias. Ya. Vamos a seguir avanzando y solamente vamos a terminar esta clase con esto último, que es que aprendimos hoy. Tenemos todos estos conjuntos y ahora ustedes me van a dar ejemplos de cada uno de estos conjuntos. Entonces me pueden, por el audio, por el chat, me van diciendo, vamos conjunto por conjunto. Ejemplos de algún número que pertenezca a los naturales. Todo lo positivo 5. del 1 en adelante. Ya, 5, Es 6 lo mismo. y el 100 también. Los números más grandes que pueden imaginarse, el 10.000, el 1.000.000 también está dentro de los naturales. Ahora, los enteros, vamos. ¿Qué números pertenecen a los Menos enteros? 5, menos 10, Números 100. negativos y positivos. Y los positivos, no nos olvidemos que también 100 estaría el también. 100, 0. el 0. El 0 es súper importante que no se nos olvide, está dentro de los enteros. El menos 7 también. Y ojo que si yo pusiera el 8 también está, solo que además está dentro de los naturales. Los racionales, ejemplos de los números racionales. 1/3. 1/3, ¿qué más estaría dentro de los racionales? 9/3 me dicen por acá. Ah, que 9/3 también sería 3, entonces estaría dentro de los naturales. 1,5. 2,5. Ya, también los negativos, así que lo voy a poner como menos 2,5. No nos olvidemos que están los negativos acá. Ya, y no se olviden también de los periódicos. Voy a colocar este mismo 1,5 periódico para que no nos olvidemos también que están los periódicos. Los irracionales. ¿Qué número sería irracionales? Pi. Pi, Raíz de 3. raíz de 3, LE, muy bien. ¿Algún otro? La raíz de 8. Raíz de 2. La raíz de 13. Ya, y también puede estar negativa. Voy a colocarle ahí con un signo negativo a la raíz de 13 porque también puede ser negativo los números irracionales. Ya, los reales. Todos. Todos los anteriores, muy bien. Todos esos que acabo de poner serían números reales. Ya, ¿alguna duda con respecto a lo que vimos hoy día? Todo claro, todo claro. Ya, entonces ahora les voy a explicar la tarea que queda para después de esta clase, que es la actividad 1 de la guía 5. La guía 5 tiene varias actividades y la idea es que cada una de estas actividades las vayamos haciendo después de cada una de las clases que tenemos. Son 4 actividades y tenemos 4 clases, así que cada una de las actividades la idea es que la vayan haciendo después de cada una de las clases. Entonces ya tienen todos los elementos para poder hacer la actividad 1. Ah, y la actividad tiene distintas fechas de entrega, ¿ya? Entonces, fíjense ahí en el archivo que está subida a la página del colegio, en que la actividad 1 y 2 se entrega en una fecha, no me acuerdo bien cuál, y la actividad 2, 3 y 4 se entregan en otra. Ahí, si tienen cualquier problema, pueden entregarlo todas las actividades al final, pero la idea es que no dejen todas las tareas para el último, así que la vayan haciendo actividad por actividad después de cada clase. Le explico la actividad 1, que no es para nada complicada, es solamente hacer un resumen de lo que vimos hoy día, de todos los conjuntos que vimos. Entonces, ¿qué tiene que tener este resumen? Bueno, los nombres de los conjuntos, el símbolo que los representa, y ojo que el símbolo tiene que ir con esa doble rayita que nosotros hacemos, una breve descripción del conjunto con sus propias palabras. ¿Por qué pongo con sus propias palabras? No quiero que copien un resumen de internet, sino que escriban ustedes lo que entendieron de la clase de hoy día. Con la información que di hoy día, deberían tener todo para poder escribir este resumen. Recuerden que el video lo voy a subir, así que si se les olvidó algo, lo pueden volver a ver. Y ejemplos, que aquí no puse la cantidad, pero en la guía sale que son 5, al menos 5 números que pertenezcan a cada conjunto.
Y adicionalmente pueden agregar cualquier otro elemento que consideren necesario, por ejemplo, el diagrama, pueden hacer un resumen lo más bonito posible, lo más claro, así que ahí pueden agregar todos los elementos que sean necesarios para completar esta tarea, ¿ya? La idea es que lo hagan al tiro, no es tan larga, así que cuando termine esta clase pueden ponerse a hacer esta tarea. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con respecto a la tarea? No, ningún. Ya, entonces la guía ya está publicada para que vayan a verla y hacer ese resumen. No sé si les llegó un video que hice de cómo mandar bonitas sus respuestas de la guía. ¿Han visto? ¿Alguien se los envió? Ya, se los voy a enviar después. Que la idea es que escaneen las respuestas con su celular. No solamente le saquen una foto, sino que escaneen con una aplicación para que sí quede mejor, ¿ya? Y además si mandan varias hojas que queden en un solo PDF y no que me queden desordenadas, porque me llegaban muchas fotos muy desordenadas o dadas vueltas, entonces era muy complicado revisar. Entonces ahí hay algunas recomendaciones, les voy a mandar después el video para que puedan seguir esas recomendaciones para enviarme la tarea. Eso, chicas y chicos, estaríamos. Se pueden retirar, que estén muy bien, gracias por asistir. Ya anoté todas las personas que están, así que ahí van a quedar presentes en la clase de hoy día. De Ay, pana. profe.